Hola a todos, bienvenidos a un nuevo examen de selectividad. Hoy hemos escogido la opción B de junio de 2011 para repasar unos cuantos conceptos más que creemos que son bastante interesantes y esperamos que os sean de ayuda para preparar el examen de matemáticas de ciencias sociales de la mejor forma posible. En el primer ejercicio nos dan una matriz, bueno, dos matrices en este caso, y en el primer apartado nos piden calcular los valores de K para los cuales la matriz A no tiene inversa. Si os acordáis de la fórmula de la inversa de una matriz, A menos 1 es 1 entre el determinante de A por la adjunta de la matriz A traspuesta, ¿de acuerdo? Por tanto, como nosotros no podemos dividir nunca entre 0, sabemos que A tiene inversa si el determinante de A es distinto de 0. Así que A no tiene inversa cuando el determinante no es de 0. Así que vamos a ello. Vamos a hacer el determinante de A, lo igualaremos a 0 y calcularemos qué valores de K hacen 0 dicho determinante. Y esos valores serán para los cuales la matriz A no tiene inversa. Como hemos dicho, hacemos el determinante de A. Menos 1, 0, 1, 3K, 0, menos K, 1, 4. Que nos da menos 4K, más 3 y 0, menos K cuadrado, 0 y 0. Es decir, el determinante nos da K cuadrado menos 4K más 3. Y ahora, como hemos dicho, lo igualamos a 0. De modo que vamos a sacar los valores de K que hacen 0 este determinante. Pues cuando K vale, las soluciones de esta ecuación serían K igual a 1 y K igual a 3. Si lo resolvemos con con la fórmula para las ecuaciones de segundo grado. Así que, con K igual a 1 y K igual a 3, podemos decir, si K es igual a 1 o igual a 3, A no tiene inversa. Porque el determinante de A será igual a 0. Y por otra parte, en el apartado B nos dicen que para K igual a 0, calculemos cuando esa matriz tiene inversa. Pues vamos a ver. Vamos a borrar aquí. Y nos dicen en el apartado B que para K igual a 0, calcular A menos 1. Así que lo que vamos a hacer va a ser, puesto que ya sabemos que con K igual a 0 tendremos inversa, vamos a aplicar la fórmula. Es decir, determinante de A será, la inversa de A será 1 entre el determinante por la adjunta de A traspuesta. ¿Cuál es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues con la A, cambiar las K por 0. Se nos queda menos 1, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 1, 4, ¿de acuerdo? Menos 1, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 1, 4. Cambiamos las K por 0. Y lo primero, pues sacamos el determinante, ¿verdad? Para empezar a resolver. El determinante de A en este caso será muy sencillo. Tenemos casi todos ceros. Esto, por esto 0, 3 por 1, 3, 0 por esto, 0. Y ahora, este por este, 0, 0 y 0. Así que el determinante de A da 3. Y el siguiente paso que tenemos que hacer es sacar la matriz de adjuntos, ¿de acuerdo? La matriz de adjuntos de A conlleva manejarse con dos cosas, con determinantes y conocer los signos de cada una de las posiciones, que en este caso siempre son más, menos más, más, menos más, más, menos más. Es decir, multiplicaríamos por más 1, por menos 1, por más 1, por menos 1, por más 1, por menos 1, por más 1, por menos 1 y por más 1, los números que vayamos sacando del cálculo de adjuntos, ¿vale? ¿Y cómo se calculan los adjuntos? Pues vamos a ver. Empezaríamos con el menos 1, ¿de acuerdo? Tenemos que calcular su adjunto, que es, quitamos la columna y quitamos su fila, y nos sale el determinante 0, 0, 1, 4. Y ese determinante, si lo tenéis indicado, vamos a indicar algunos para que vayáis viéndolos,
dará 0, ¿verdad? 0 por 4 menos 1 por 0. Así que más 1 por 0, pues bueno, lo dejamos así indicado, ¿vale? Y avanzamos al siguiente número. El 0, quitamos su columna y su fila y se nos queda el determinante 3004, es decir, 12. Quito columna y quito fila, 3004, el determinante es 12, es decir, menos 1 por 12. Por otra parte, con el más 1, es decir, para este término, quitamos fila, columna y fila y se nos queda este determinante que da 3. Y continuamos avanzando. Para este, quitamos su fila y su columna y se nos queda el determinante 0, 1, 1, 4, es decir, da menos 1. Así que menos 1 por menos 1. Si ponéis los signos, nunca lo vais a olvidar. Solo tenéis que ir calculando los adjuntos, ¿vale? Para el 0, quitamos su columna y su fila y se nos queda el determinante de las esquinas, es decir, menos 4. ¿Veis? Menos 4 aquí. Menos 1, 1, 0, 4. Es decir, menos 4. Y por otra parte, para este 0, quitamos su fila y su columna y se nos queda el determinante menos 1, 0, 0, 1. Es decir, da menos 1. Repito, fila, columna, menos 1, 0, 0. Así quedaría menos 1. Y acabamos con la última fila. El adjunto del 0, quito su columna y su fila, 0, 1, 0, 0, que es el determinante da 0 de golpe, ¿verdad? Por otra parte, para el 1 este, columna y fila, y se nos queda el determinante, columna, fila, menos 1, 1, 3, 0. Es decir, menos 3. Y finalmente para este, quitamos fila y columna, se nos queda 0. Así que la matriz de adjuntos es 1 por 0 es 0, menos 12, 3, menos 1 por menos 1 es 1, menos 4, 1, más 1 por 0 es 0, menos 1 por menos 3 es 3 y más 1 por 0 es 0. Y esa es la matriz de adjuntos, ¿de acuerdo? Y finalmente aplicamos en toda la fórmula y se nos queda que la inversa será 1 entre el determinante de la matriz que era 3 por la matriz de adjuntos traspuesta, es decir, cambio las filas por las columnas. Es decir, esta fila será la primera columna, esta fila será la siguiente columna y esta fila será la última columna. Y con eso tendremos la inversa de la matriz y resuelto el apartado B. Concluimos ahora con el apartado C de este ejercicio, en el cual nos piden resolver la ecuación matricial AX igual a B. Recordando las propiedades de las matrices, nosotros sabemos que A por A menos 1 es la identidad, es decir, que también vale A menos 1 por A, ¿vale? Esto es importante. Y nosotros, para resolver una ecuación, tenemos que despejar la X. Así que nosotros intentamos despejar la X de aquí. Esto evidentemente no puede pasar dividiendo la A porque no existe la división en las matrices, pero sí que podemos multiplicar por la inversa de A ambos lados. Meto la inversa de izquierda y me aparece aquí a la izquierda. Y ahora A menos 1 por A es la identidad, ¿verdad? Por tanto, X será A menos 1 por B. Y ya simplemente nos queda hacer esta operación. A menos 1, que era 1/3 de 0, 1, 0, menos 12, menos 4, 3, 3, 1, 0, por la matriz B, que era 3, 1, 0, 3 y 2, 0. Así que, si queréis asegurar siempre lo que os va a dar, esta matriz es una 3 por 3, ¿verdad? Y esta es una 3 por 2. Así que, puesto que se puede multiplicar al tener este 3 y este 3 iguales, el resultado será una 3 por 2. 3 por 2. Los extremos nos dan el orden de la matriz resultado. Y ya simplemente tenemos que operar. Recordad mantener 0 1/3, que no lo metemos, puesto que si no nos quedaríamos con operaciones con fracciones y empezamos.
Empezamos con la primera fila. 0 por 3, 0, más 1 por 0, 0, más 0 por 2, 0. 0 por 1 es 0, más 1 por 3 es 3, más 0, 3. ¿De acuerdo? Proseguimos, segunda fila, menos 12 por 3, menos 36, este por este es 0, y 3 por 2, 6. Menos 36 más 6, menos 30. Ahora, menos 12 por 1 es menos 12, disculpad, menos 12 por 1 menos 12, menos 4 por 3 otro menos 12, más 3 por 0, 0. Es decir, menos 12, menos 24. Y finalmente, última fila, 3 por 3 es 9, más 0, es decir, 9. Y 3 por 1 es 3, más 1 es 3, 6. ¿De acuerdo? Así que, ya, puesto que todo es múltiplo de 3, se nos queda el resultado final, 1/3 por 0 es 0, 1/3 por 3 es 1, 1/3 por 3 menos 10, 1/3 por menos 24, menos 8, 1/3 por 9 es 3, 1/3 por 6, 2. Y con esto concluimos el ejercicio 1 y el apartado C de dicho ejercicio. Continuamos ahora resolviendo el examen de selectividad con el ejercicio 2, en el que nos dan una función y nos dicen que calculemos a y b para que esta función sea continua y derivable en x igual a menos 1. Vamos a repasar qué significa que una función sea continua en un punto y después derivable, ¿vale? Una función es continua en x igual a en un punto si se cumple que el límite cuando x tiende a menos de la función coincide con el límite cuando x tiende a más de la función y es igual a f de a, ¿de acuerdo? Entonces, puesto que nosotros nos piden que sea continua en x igual a menos 1, tendremos que comprobar lo siguiente, que el límite cuando x tiende a menos 1 menos, el límite cuando x tiende a menos 1 más y f de menos 1 valga lo mismo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo calculamos esos límites? A menos 1 menos, en realidad lo que estamos diciendo es un menos 1 un poco más echado hacia la izquierda, es decir, más pequeño que menos 1. Así que trabajaríamos sobre esta función, ¿verdad? La función a entre x, porque menos 1 hacia la izquierda es más pequeño que menos 1. Así que trabajamos sobre esta función. Y en este caso, el límite daría a entre menos 1, es decir, menos a. Mientras que menos 1 o más, nos saldríamos con esta función, porque menos 1 más ya es mayor que menos 1. Así que trabajaríamos sobre x cuadrado menos b entre 4. Es decir, menos 1 al cuadrado, 1, menos b entre 4. Y finalmente, si hacemos f de menos 1, haremos a entre menos 1. ¿Por qué? Buscamos el, puesto que tenemos que hacer f de menos 1, buscamos el igual y se me queda menos a. Así que, puesto que tiene que ser continua, estos tres valores deberán de ser el mismo. Así que se nos queda menos a es 1 menos b entre 4, que si lo operamos, puesto que todo tiene que ser igual, hemos dicho menos a entre 1 menos b entre 4, se nos queda menos 4a, tiene que ser 1 menos b, y dejándolo todo organizado, lo podemos expresar de esta manera. ¿De acuerdo? Proseguimos. Ahora, puesto que tenemos menos 4 más b igual a 1, nos va a hacer falta otra ecuación para calcular los valores de a y b. Y ahí es cuando entra la derivabilidad, en x igual a menos 1. Una función es derivable en x igual a si el límite cuando x tiende a menos de la derivada coincide con el límite cuando x tiende a más de la derivada. ¿Vale? No hace falta hacer f' de menos 1 porque f' de ese punto, puesto que estamos comprobando si es derivable, no tiene sentido que demos por supuesto que
la función tiene derivada en ese punto. Así que solo se trabaja con los límites, ¿vale? Así que, por tanto, derivamos y se nos queda f' de x. Y derivamos el primer trozo y el segundo. El primer trozo es una fracción en el que la x está abajo, así que nos obliga a hacer la regla del cociente, es decir, denominador al cuadrado y ahora derivada del numerador, que es un número, aunque sea una letra a, es un número, así que es 0 por x, 0, menos numerador sin derivar, menos a por 1. Así que esto haría menos a. Y ahora, ojo, pongo x menor que menos 1. Quito el igual porque aún no sé si es derivable, ¿de acuerdo? Y por otra parte, tengo que derivar x cuadrado menos b entre 4, que estaréis de acuerdo conmigo que yo lo puedo ver como un cuarto por x cuadrado menos b, lo cual es mucho más sencillo de derivar, ¿verdad? Porque el 1 cuarto no lo derivo y se me queda 2x. Si x es mayor que menos 1. Cuando solo haya números en el denominador, no apliquéis la regla del cociente. Sacadle fuera de esta manera y el 1 cuarto lo dejáis así. ¿De acuerdo? Así que, bueno, esto en el fondo, evidentemente, 1 cuarto por 2 cuartos sería 1 medio, ¿vale? Así que vamos a dejarlo ya indicado como 1 medio de x. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Que esto sea derivable. Por tanto, ¿y dónde en concreto? Tiene que ser derivable en x igual a 0. Así que hacemos límite cuando x tiende a 0 menos y límite cuando x tiende a 0 más. ¿A 0 menos? Disculpad, a menos 1 menos, perdonad. Estamos trabajando en x igual a menos 1 todo el rato, ¿vale? En x igual a menos 1, perdonadme. Así que menos 1 menos y menos 1 más. Así que menos 1 menos. ¿Qué función escogemos? Pues menos 1 es un menos 1 más pequeño que el propio menos 1, así que la de arriba. Y menos 1 más la otra. Así que se nos quedará menos a entre menos 1 al cuadrado, es decir, 1, es decir, menos a. Y por otra parte, 1 medio de x, es decir, 1 medio por menos 1, menos 1 medio. Así que menos a será igual a 1 medio, igualando estos dos valores, a tiene que valer 1 medio, y por tanto, de menos 4a más b igual a 1, sacamos el otro valor. Menos 4 por 1 medio sería menos 2, más b igual a 1, por tanto b sería 3. ¿De acuerdo? Así que ya tenemos los dos valores y concluimos este apartado A. Continuamos ahora con el apartado B, en el que nos dicen que para a igual a 1 y b igual a 3 representemos f de x. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser sustituir los valores que hemos calculado y se nos queda 1 entre x si x es menor o igual que menos 1 y x cuadrado menos 3 entre 4 si x es mayor que menos 1. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que representar estas dos funciones. Yo creo que es bastante sencillo, sobre todo la primera, 1 entre x, que no nos va a dar mayores problemas. Porque, de hecho, si queremos representar, vamos a nombrarlas, si queremos representar la función 1, que es 1 entre x, nosotros la tenemos que representar hasta menos 1. Es decir, que cuando la x vale menos 1, la y vale menos 1. Cuando la x vale menos 2, la y vale menos 1 medio. Y si la x vale menos 3, vale menos 1 tercio. ¿De acuerdo? Así que en este caso, esa función va a ser bastante sencilla de representar. Acordaros que solo la podemos pintar hasta donde nos deja el trozo, es decir, hasta menos 1. Por tanto, menos 1 está aquí, y sabemos que cuando la x vale menos 1, la y vale menos 1. Cuando la x vale menos 2, la y vale menos 1 medio. Y cuando la x vale menos 3, la y vale menos 1 tercio. Así que esta función, evidentemente, hará ahí. Y cerramos este punto. Cerramos este punto porque aquí tenemos el igual. ¿De acuerdo? Por tanto, cerrado. Y por otra parte, tenemos que representar x cuadrado menos 3 entre 4. ¿De acuerdo? Que esto en el fondo
no deja de ser una parábola. ¿De acuerdo? Esto sería nuestra segunda función. Y para representar parábolas, lo que podemos hacer es, primero, cortes con los ejes. Yo os doy todo lo que podéis sacar para hacerla más sencilla. Evidentemente siempre hay métodos un poco más rápidos, pero que implican tener las cosas súper claras. Entonces yo lo voy a desglosar. Cortes con los ejes, pues si la x vale 0, f de 0 vale menos 3 cuartos. ¿De acuerdo? Y por otra parte, con el otro eje, lo que hacemos es, cuando x cuadrado menos 3 entre 4 me tiene que dar 0, que sería el corte con el eje y, sacamos que x cuadrado entre 4 menos 3 cuartos tiene que ser igual a 0. Es decir, que x cuadrado tiene que ser igual a 3, por tanto tenemos cortes en más menos raíz de 3. Eso sería lo primero, ¿vale? Lo segundo, calcular el vértice. ¿Y cómo calculamos el vértice? En el fondo el vértice es un máximo o un mínimo. Así que, ¿qué podemos hacer? Lo podemos derivar esta función, bastante sencilla además, porque acordaros que si f de 2x es un cuarto de x cuadrado menos 3, derivarla es tan sencillo como decir que esto es un cuarto por 2x. Así que, ¿dónde va a estar el vértice? Pues igualamos a 0. Se nos queda que un medio de x deberá de ser 0, así que tenemos el vértice de la parábola en 0 y ahora f de 0 que sabemos que vale menos 3 cuartos. ¿De acuerdo? Y tercer paso sería ver las ramas. Es decir, hacia dónde van, si hacia arriba o hacia abajo. En este caso nos fijamos en el signo de la x al cuadrado, que es positiva, ¿verdad? Por tanto, las ramas irán hacia arriba. ¿De acuerdo? Y ahora, puesto que es una función a trozos, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo que estamos pintando aquí una función a trozos, estaría bien saber cuánto vale la función en menos 1, para poder terminar de empezar a pintarla a partir de ahí. Recordad que esta zona no la podéis invadir porque pertenece a la función 1. Así que f de 2x, si hacemos el límite cuando x tiende a menos 1 más, de x cuadrado menos 3 entre 4, nos sale menos 1 al cuadrado, que sería 1, menos 3 menos 2, es decir, menos 2 cuartos, es decir, menos 1 medio, ¿de acuerdo? Así que ya tenemos todo. Tenemos un corte en 0 menos 3 cuartos, es decir, en 0 menos 3 cuartos, más o menos, disculpad, en 0 menos 3 cuartos, que estaría pues por aquí, tenemos un corte. Que de hecho ese corte es el vértice. Así que esto tiene que hacer así. Y aparte sabemos que cuando la x vale menos 1, la función vale menos 1 medio. Es decir, que cuando estamos en menos 1, la función vale menos 1 medio. Así que tiene esta pinta, ¿verdad? Y ahora, ¿este punto cómo lo dejo? Abierto. Lo dejo abierto en menos 1. Disculpad, vamos al final un poquito más para que lo veáis. Para que lo veáis siempre más claro. No pasa nada. Vamos a repetir y se nos quedaba, recordad, el vértice aquí y cuando la función valía menos 1 teníamos el punto abierto aquí, menos 1, menos 1 medio. Así que esto haría como así. Y ya, puesto que es un vértice, se iría hacia arriba. ¿Lo veis? El vértice lo hacemos aquí, en menos 3 cuartos, en 0 menos 3 cuartos, y subimos hacia arriba. ¿Esto qué haría por aquí? Pues también subir, pero como está cortada, porque a partir de menos 1 empezamos a usar la otra, pues se queda con esta forma. Y con esto concluimos este apartado B. Finalmente, en el apartado C del segundo ejercicio, nos pide calcular el valor de B para que esta integral definida dé 6. ¿De acuerdo? Vamos a pensar un poco, lo primero,
y vamos a fijarnos en los límites de integración, que son 0 y 3. Así que, ¿qué función vamos a usar todo el rato? Esta. Puesto que los valores de x van a estar entre 0 y 3, siempre tendremos que usar esta, porque cuando la x es mayor que menos 1, cogemos esta. Así que en el fondo, lo que nos están diciendo es que la integral de 0 a 3 de x cuadrado menos b entre 4, diferencial de x, nos tiene que dar 6, ¿verdad? Ahora mi consejo, porque se ven bastante mejor las cosas, es que este 4, que es una constante, al igual que hicimos con la derivada, lo dejemos fuera. Así que se nos queda un cuarto de la integral de 0 a 3 de x cuadrado menos b diferencial de x. ¿De acuerdo? Y procedemos a integrar. No pasa nada porque haya una b. En un cuarto vamos a multiplicar a toda la integral. ¿Cuál es la integral de x al cuadrado? Pues le subimos un grado al exponente y dividimos entre un grado más. Si derivamos x cubo entre 3, volvemos a. Y esto es un número, ¿verdad? Así que la integral de un número siempre se me queda menos bx. Y esto, al tener límites de integración, se nos queda entre 0 y 3. Por tanto, lo siguiente que tenemos que hacer es aplicar la regla de Barlow. Que os recuerdo, aplicamos regla de Barlow, que lo que nos dice es que la integral de a hasta b de una función es lo mismo que hacer sustituir b en la integral de dicha función y restar a sustituir. Así que, en nuestro caso, seguimos por aquí y se nos quedará un cuarto que multiplica a, sustituimos el 3, 3 al cubo 27 entre 3, 9, menos 3 por b. Y sustituimos el 0, que se nos va a 0. Y esto tiene que ser igual a 6, ¿verdad? Es decir, que 9 menos 3b nos tiene que dar 24, es decir, que 9 menos 24, que sería menos 13, nos tiene que dar 3b. No, disculpad, menos 15. Así que b será menos 5. Y con eso concluimos este apartado C del segundo ejercicio. Ahora continuamos con el ejercicio 3, que es un problema de probabilidad, ¿de acuerdo? Vamos a tener que aplicar la fórmula de la probabilidad total y el concepto de probabilidad condicionada, como veremos a continuación. Vamos a leer el problema y vamos a ir poco a poco desarrollándolo y posteriormente resolviéndolo. Tenemos que una autopista hay un radar y la probabilidad de que un vehículo que pasa por el radar sea coche es 0,5. Así que tenemos un vehículo, la probabilidad de que sea coche es 0,5, la probabilidad de que sea camión es 0,3 y la probabilidad de que sea moto es 0,2, ¿verdad? Y ahora nos dicen, la probabilidad de que cada uno de los tres tipos, coche, camión y moto, supere la velocidad es, para el coche, 0,06. Es decir, el coche supera la velocidad con probabilidad 0,06. La supera el camión con 0,02. Disculpad, 0,02. Y la supera la moto con 0,12. ¿De acuerdo? Y nos dicen, en un momento dado pasa un vehículo. Calcular la probabilidad de que supere la velocidad. Es decir, nos están diciendo que independientemente de qué tipo de vehículo sea, con qué probabilidad se supera la velocidad en esa autopista. Esto es un problema de probabilidad total, en el cual lo que tendremos que hacer es la probabilidad de que sea camión por la probabilidad de que supere la velocidad si es camión. Eso será la primera esta. Más la probabilidad de que sea, disculpad, probabilidad de que sea coche por la probabilidad de que supere el vehículo siendo coche. Ahora, eso sería la primera probabilidad de superar la velocidad. Ahora, vamos a ver con qué probabilidad un camión supera la velocidad, que será la probabilidad de que sea camión por la probabilidad de que supere la velocidad si soy un camión, más la probabilidad de que sea una moto por la probabilidad de que supere la velocidad si soy una moto.
Y esta operación que yo he escrito aquí es lo que comúnmente hacéis de golpe si dibujáis el árbol, que es 0,5 por 0,06 más 0,3 por 0,02 más 0,2 por 0,12. ¿De acuerdo? Pero para que sepáis de dónde viene. Si dibujáis el árbol, lo único que bastaría es ver cuando acabo en superar la velocidad y hacer 0,5 por esto, más 0,3 por esto, más 0,2 por esto. Y esta cuenta nos daría el resultado de superar la velocidad. Que sería, disculpad, 0,06. Vale. Y en el apartado B nos piden la probabilidad de que si se ha superado superó la velocidad, sea una motocicleta. ¿De acuerdo? En este caso es un ejercicio de probabilidad condicionada. ¿Qué condición tenemos? Si el vehículo superó la velocidad. Esa es nuestra condición. Por tanto, lo que nosotros sabemos es que la condición que siempre va a la derecha es que superó la velocidad. ¿Y qué probabilidad nos están pidiendo? Pues que sea motocicleta. La probabilidad de que sea motocicleta si superó la velocidad. ¿Y cómo se desarrolla una probabilidad condicionada? Pues aplicamos la fórmula y se nos quedará la probabilidad de que sea moto y que supere la velocidad entre la probabilidad de que supere la velocidad. Es decir, 0,06 y aquí la probabilidad de que sea moto y supere la velocidad, moto y supere la velocidad, 0,2 por 0,12, que lo vamos a calcular y se nos quedará 0,2 por 0,12 entre 0,06, 0,4. Y con esto concluiríamos este ejercicio 3 de probabilidad del examen que estamos resolviendo. Continuamos ahora con el ejercicio 4, en el que nos encontramos ante un problema de estadística, en concreto de calcular intervalos de confianza. Nos están diciendo que el precio en euros de un refresco se puede aproximar por una variable aleatoria normal, que tiene media poblacional desconocida y desviación típica 0,09. Para aproximar la media poblacional, tomamos una muestra de 10 establecimientos, es decir, que n es 10, y nos salen estos resultados. Estaréis de acuerdo conmigo que, por tanto, la media de esa muestra será sumar todos los resultados y dividirlos entre 10. 1,5 más 1,6 más 1,1, que resulta en 1,25. Y nos piden calcular un intervalo de confianza para la media poblacional. Pues bien, un intervalo de confianza siempre, acordaros que es x menos z de alfa medios por la desviación típica entre raíz de n, media muestral más z de alfa medios por desviación típica entre raíz de n. De lo cual ya tenemos casi todo por el problema. X la acabamos de calcular, la desviación típica nos la dan y la raíz del tamaño de la muestra estamos a punto de... la hemos calculado porque sería raíz de 10, ¿verdad? Así que solo nos queda sacar cuánto vale z de alfa medios. Y repetimos. Si nuestra confianza para el intervalo es 95, alfa será 1 menos 0,95, es decir, 0,05. Y por tanto, lo que nosotros estamos buscando cuando hablamos de z alfa medios es lo siguiente. Z alfa medios, si esto es 0,5, alfa medios es 0,025, ¿verdad? Pues cuando nosotros estamos pidiendo calcular z de alfa medios, ni más ni menos que estamos pidiendo calcular este z de alfa medios, es decir, aquel que deja en esta región 0,025. ¿Y eso qué significa? Pues en el fondo, si nosotros tenemos que calcular z de alfa medios, no es más ni menos que buscar en la tabla qué número
nos da probabilidad 0,975. Si esto es 0,025 y la probabilidad vale 1, esto será 0,975. Así que nos iríamos a nuestra tabla de la normal, en la que aquí tenéis números, aquí que tenéis números y aquí probabilidades, y buscamos el 0,975. Cogemos número y número y sacamos el valor, que en este caso, si yo me voy a la tabla de la normal, será 1,96. Y por tanto, nuestro intervalo de confianza será la media muestral, 1,25, menos 1,96 por la desviación típica, que era 0,09, entre raíz de 10, 1,25 más 1,96 por 0,09 entre la raíz de 10. 1,25 menos 1,96 por 0,09 entre raíz de 10. 1,25 más 1,96, 0,09 entre raíz de 10. Y operando esto, se nos quedará 1,19 y 1,31. ¿De acuerdo? Y con esto concluimos el apartado A de este ejercicio. Continuamos ahora con el apartado B del cuarto ejercicio, en el que nos piden calcular el tamaño mínimo de la muestra para que el valor absoluto de la diferencia entre la media muestral y la poblacional sea menor que 0,1 con probabilidad mayor o igual que 0,99. Seguramente a más de uno le sonará extraño esto de el valor absoluto de la diferencia entre la media muestral y media poblacional. Pero si atendemos un intervalo de confianza, en el que sabemos que lo construimos de la siguiente manera, ¿dónde va a caer seguro la media poblacional? Dentro de este intervalo, ¿verdad? Y entonces, como mucho, la diferencia entre la media poblacional y la media muestral será uno de los extremos, ¿de acuerdo? Es decir, si yo a la media poblacional le resto uno de los dos extremos, estaré obteniendo el error que obtengo, ¿verdad? Pues ese error es lo que me están pidiendo, ese es el valor absoluto de la diferencia entre la media muestral y la media poblacional, el error, ¿vale? ¿Y cuál es el error? Pues el error es la amplitud que le damos al intervalo, es decir, este número. Con este número, en el fondo, estamos construyendo el intervalo. Si la media muestral fuera 5 y esto valiera 1, y esto valiera 1, mi intervalo sería 4, 6, con el 5 en medio, ¿de acuerdo? Entonces, esto es el error que yo le doy al intervalo. Por tanto, lo que nos están pidiendo es que el error, que es lo mismo que z de alfa medios por la desviación típica entre la raíz de n, sea menor que 0,1. ¿De acuerdo? ¿Y con qué probabilidad me lo están pidiendo? Con 0,99. Así que nuestro alfa tendrá que ser 0,01. Es decir, que nuestro alfa medios es 0,005. ¿De acuerdo? Y por tanto, nuestro z de alfa medios será aquel que deje en este lado 0,005, es decir, a la izquierda de él 0,995. Y por tanto, nuestro z de alfa medios será igual a buscar en la tabla el número que me da probabilidad 0,995, que lo podemos buscar en la tabla y se nos quedará 2,58. Por tanto, ya podemos comenzar a resolver el ejercicio. ¿Qué me han pedido? Que el error sea menor que 0,1. Es decir, z de alfa medios, 2,58. Por la desviación típica, que era 0,09. Entre la raíz de n tiene que ser menor que 0,1. La raíz de n, que es lo que queremos despejar, tamaño mínimo de la muestra,
pasa aquí y se nos queda 2,58 por 0,09 menor que 0,1 por raíz de n. Y ahora, esto que está multiplicando nos pasa dividiendo, ¿de acuerdo? Finalmente, ¿cómo nos quitamos la raíz? Elevando al cuadrado. Así que se nos queda que 2,58 por 0,09 entre 0,1 al cuadrado tiene que ser menor que n. Así que n, realizando esa operación, tiene que ser mayor que 5,39. Y puesto que no podemos estudiar 5,39 establecimientos, lo suyo será empezar en el número entero con más sentido, es decir, en el 6. Si n tiene que ser mayor que 5,39, el primer número entero será 6. Y con eso concluimos este ejercicio y el examen de selectividad que os hemos propuesto. Esperamos que os haya servido como siempre para repasar. Podéis enviarnos vuestras dudas tanto por Skype como por el formulario, como a la dirección info@clasesdeapoyo.com, y de nuevo agradeceros que confiéis en nosotros, en el equipo de clases de apoyo, para preparar vuestra selectividad. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.